Entonces vamos a hablar hoy de anatomía del miembro superior. Vamos a tratar de aplicarle un poquito a la ortopedia. O sea, el objetivo de la charla no es que ustedes aprendan anatomía pura, porque en media hora es imposible pues hablar toda la anatomía del miembro superior. Vamos a decir los aspectos más relevantes del miembro superior dentro de la parte anatómica y de pronto llevarlos un poquito a la práctica ortopédica, con algunos casos, tratando como de mostrar ejemplos, para que quede un poco más claro. Entonces, primero digamos unas generalidades. Lo primero es la definición. Lo primero que enseñaron en la universidad, tal vez de las primeras materias, es raíces griegas y latinas. Sirven al principio, después no sirven mucho. Anatomía viene de anas, que significa como mirarse a sí mismo, y tomía, que es dividir. Son las dos raíces de las que se desprende la palabra anatomía. El hueso humano, que se llama osteología, más o menos tiene entre 208 a 211 huesos. Pueden variar de acuerdo a los samoideos o wormianos que uno tenga en el cuerpo, que enseguida vamos a ver qué es eso. Hay tres tipos de huesos claros que uno tiene en el organismo. Los huesos largos, ejemplo fémur, tibia, huesos cortos, como los de los dedos, y huesos planos, como la escápula o la pelvis. Esos son los tres tipos de huesos que uno tiene más o menos establecidos en el organismo. Siempre hay que empezar por lo más simple. Lo más simple es entender que hay dos tipos de esqueleto en el organismo, el axial y el apendicular. El axial es lo que está en azul, o sea, lo que es toda la columna, las partes de las costillas, todo lo que no son las extremidades, el sacro, la parte de abajo. Y el apendicular es todo lo que forma parte de las extremidades, tanto la parte superior como la parte inferior. ¿De qué están hechos los huesos? ¿Cuáles son las partes? La vez pasada lo vimos. Uno tiene tres partes importantes en cada hueso. Los huesos que más participan en diferentes cirugías se llaman huesos largos, que son los más relacionados con el trauma. Entonces, en los extremos del hueso está la epífisis, que es del núcleo de crecimiento hacia la parte articular, eso se llama epífisis. Lo que está alrededor de la zona del núcleo de crecimiento hacia abajo se llama metadiáfisis, y la parte central, donde las corticales son gruesas y hay poquito hueso esponjoso, se llama diáfisis. Normalmente el término apófisis significa la prominencia de un hueso, cuando el hueso tiene una prominencia, una zona más grande o una especie como de punta, eso se llama apófisis. Las otras, las que son entradas, por lo que nosotros llamamos fobia o cavitación. El hueso alrededor de las epífisis es muy esponjoso, es muy blanco, tiene mucha trabécula, tiene alto contenido de sangre, con muchas células osteogénicas. En cambio, en la parte central de la diáfisis, el hueso es cortical. Es un hueso grueso que tiene un canal medular muy bien definido y no tiene hueso esponjoso. El hueso esponjoso es importante cuando uno lo va a utilizar en la hora de injertos, por ejemplo. Entonces, uno el hueso esponjoso lo obtiene de huesos planos, como el de la pelvis, pero también lo podría obtener de la parte proximal de la tibia, del olecranon, porque ahí hay gran cantidad de hueso esponjoso que es el que uno utiliza para los injertos. ¿Por qué es el ideal? Es el ideal porque tiene mayor cantidad de cuerpos celulares que son osteogénicamente activos. Entonces es lo que uno utiliza para ese objetivo. Esta parte acá es importante. La médula es el centro, el endósteo es el recubrimiento que tiene el hueso cortical por dentro, que tiene gran componente de formación de hueso porque es ricamente vascularizado, y el periósteo es esa capa externa que tiene la cortical, que es una membrana gruesa que cuando está el paciente es muy niño, es una membrana que inicialmente es muy gruesa, y a medida que uno va creciendo y se va poniendo viejo, se va colocando mucho más delgado el periósteo. El periósteo tiene alta capacidad de consolidación y de remodelar cuando uno tiene fracturas. Por eso los niños que tienen periósteos tan grandes y huesos tan elásticos, es un hueso con una gran cantidad de tejido líquido, periósteos grandes, huesos muy activos que remodelan deformidades muy marcadas, lo que no sucede en los adultos, que no tenemos esa capacidad. Ejemplo, en la foto de la cabeza, del cráneo, en la radiografía, vemos un hueso en forma de isla y tiene varios. Acá vemos estos, vemos uno gigante acá, vemos acá otros, que se llaman wormianos, y son huesos en forma de isla, son normales, pero se consideran como huesos de masa. Son muy frecuentes en las suturas del cráneo, y se llaman así. En cambio, estos tal vez son los dos
sensamoideos más famosos juntos con las rótulas y son constantes, que son los del alus, que también son huesos de más. En algunos puntos del organismo, los sensamoideos tienen inserciones tendinosas que sirven como palanca o como punto de anclaje para que tenga una mayor fortaleza el músculo que está anclado a ese sensamoideo, como es en el alus, así como es en la rótula. La rótula es el sensamoideo más grande que no tiene el organismo. Como se pueden dar cuenta, este pie es un alus valgus severo, o sea, un juanete severo. ¿Listo? Posiblemente este paciente, yo voy a ir hablando de todo, así no sea de anatomía, porque la idea es extrapolar todo a, sí, para que ustedes pues aprendan a mirar radiografías y todo. Entonces, acá, en esta radiografía, me interesa que miren que tiene cosas asociadas. Tiene luxado el segundo dedo, tiene deformidad en los otros dedos, la deformidad es severísima, tiene artrosis, o sea, esto lo lleva uno a pensar que este paciente tiene una enfermedad asociada, posiblemente una artritis reumatoidea, una osteoartrosis o algo. Pero este estadio no llega a uno simplemente por genética, posiblemente tiene que tener algo más. La planimetría, la vez pasada lo hablamos, pero hay que repetirlo porque eso es básico en anatomía. Entonces uno tiene un plano sagital, que es lo que le define a uno, que es derecho, que es izquierdo, le define a uno el plano transverso, le dice que es superior, inferior, y tenemos un plano coronal, que es el que le define a uno que es anterior y que es posterior. Eso es importante. La posición anatómica es el objeto humano, la persona está mirando hacia el frente y las manos están con los pulgares y las palmas de las manos mirando hacia adelante. O sea, las manos están supinadas. Siempre esa es la posición anatómica. Cuando uno está hablando de externo, habla de que el pulgar es el que está mirando hacia la parte externa. No, las manos no están pronadas, están así como las piernas. Y esa es la posición anatómica que siempre habla uno cuando está hablando, describiendo en la historia clínica lo que el paciente siente. Empecemos por el hombro. Vamos a coger por articulaciones de algunos de los huesos más importantes. El hombro es una articulación, una enartrosis. Hay varios tipos de articulación. La enartrosis es la articulación más móvil del organismo. Hay dos grandes, que son la cadera y el hombro. El hombro es una articulación muy móvil. Su estabilidad está determinada tanto por sus ligamentos, como vemos acá, como por sus músculos, ya que su estabilidad ósea es muy pobre. Si uno lo piensa lógicamente, el húmero frente a la glenoides, si uno lo suelta, eso no va a sostenerse mucho. Tiene que tener una estabilidad por unos ligamentos y por unos músculos. O sea, tiene una estabilidad estática por los ligamentos y una estabilidad dinámica por los músculos. Entonces, el hombro tiene varias articulaciones. Tiene la articulación acromioclavicular, que es la que está marcada en 1. Tiene la articulación glenohumeral, que es esta articulación grande. Entre la escápula y el acromion y la clavícula hay varios ligamentos que son muy importantes. Los que aparecen con el número 2 uno llama el conoide y el trapezoide. El que aparece con el 1 es el ligamento acromioclavicular y los que aparecen con el 3 es el ligamento coraco-acromial. Para los ligamentos que están con el número 2 son los que se rompen en la luxación acromioclavicular. O sea, cuando uno tiene una luxación acromioclavicular, estos se rompen junto con los del 1. En cambio, el 3 es el que uno ve en las artroscopias de hombro en la parte de adelante. Cuando uno se da su acromial, que uno lo ve en la parte de adelante como un ligamento blanco, es este que se ve acá como en el número 3. Los 4 es lo que está en la cápsula y lo que vemos alrededor del 5. Alrededor del 5 es donde va el tendón del bíceps. Está entrando por la tuberosidad, por la zona del surco intertuberoso. El bíceps entra acá y se pega dentro al tubérculo glenoideo, o sea, la parte proximal. Los ligamentos más importantes en la estabilidad del hombro quedan en esta parte inferior, que se llama el glenohumeral inferior, que tiene una banda anterior y otra por detrás. Listo. Este pequeño agujero que ustedes ven acá se llama la escotadura. Esta escotadura tiene un ligamento, el nicho supraescapular. Por aquí pasa la arteria del nervio, una pasa por encima y la otra por debajo. Este es un punto donde el nervio puede tener compresión y la persona empieza a tener síntomas de debilidad del supra y del infraespinoso por compresión del nervio supraescapular en este punto. Esta es la parte de atrás de la escápula. La escápula tiene dos fosas. Una fosa inferior que se llama la infraespinosa, donde va el infraespinoso. Una fosa superior donde va el supra
y esta es la espina. La espina se proyecta hacia la parte lateral y luego se viene adelante para formar este señor que se llama el acromion, el cual luego adelante se va a articular con la clavícula. Pero además tiene otra apófisis, o sea, prominencia ósea, que se proyecta hacia la parte anterior, que es la coracoides, que es esta, que es la que vemos acá. En esta coracoides, como vamos a ver más adelante, es donde se inserta el tendón corto del bíceps, que se llama tendón conjunto porque se inserta junto con el coracobrachial. Cuando en las cirugías de hombro hay una gran inestabilidad y la persona tiene un defecto óseo en la glenoides muy grande, una de las cirugías a las cuales se recurre para tratar de mejorar esa pérdida ósea se llama la target y consiste en quitarle un pedazo de hueso acá al paciente, traer ese tendón y pegárselo en la parte delante de la glenoides, se lo traen de acá a acá. Suena fácil, pero es difícil. Veamos unos ejemplos. Tenemos la clavícula. La clavícula es un hueso en forma de S itálica, o sea, una S como alargada. Como la clavícula tiene forma de S y tiene gran cantidad de inserciones musculares, tiene una alta probabilidad de fracturarse, sobre todo en su tercio medio, y es la fractura más frecuente del organismo. Entonces, este lugar donde se ve la fractura es el punto más frecuente donde se fractura la clavícula en el tercio medio. Mire que está más acá de los ligamentos. Si los ligamentos estuvieran comprometidos, posiblemente lo que el paciente tendría es esto, una luxación acromioclavicular, que es diferente. ¿Listo? Entonces, si uno tiene una fractura de clavícula, lo más seguro es que el paciente quede con una deformidad como la que tenemos en en el tercio medio, una gran bola, por el calloso que se forma, y hay que advertir al paciente que eso le va a quedar y no se le va a quitar, no, sobre todo si es adulto. Si es un niño puede que lo remodele, pero un adulto no. Es muy diferente a la actitud o a la imagen tendiológica que uno ve un paciente con luxación, que se ve es un hombro plano cuadrado, porque la cabeza se hace anterior y acá se ve el acromion prominente, porque la cabeza ya no está en la manera de redondeada que uno ve acá. ¿Listo? ¿Está claro? El manguito rotador son los 4 principales músculos que mueven el hombro y que le permiten la movilidad en los principales arcos del movimiento. Lógicamente, estos 4 músculos que están insertados en la escápula tienen que tener un anclaje, y el anclaje es la escápula. Entonces, la escápula tiene que tener una musculatura alrededor de ella, que son los romboides encerráticos, muy fuerte, y la escápula es el ancla para que ellos funcionen bien. O sea, uno tiene que tener muy buen desarrollo de la musculatura escapular para que los músculos del manguito tengan una buena función. ¿Cuáles son los músculos del manguito? Si ustedes lo piensan lógicamente y miran esta imagen de arriba, esta es la clavícula, este es el acromion, este es el acromio clavicular, este es el coracoacromial, este es la coracoides, y aquí está la parte superior de la escápula. Esta es la espina, este es el supraespinoso, mírenlo ahí, él viene acá y se pega, que es el músculo que más frecuentemente se rompe en el manguito. Pero por delante de él, o sea, en la fosa, acá está el subescapular, o sea, el que va por delante, entre el tórax por delante. Y es, si ustedes lo piensan lógicamente, si el supraescapular está acá adelante, una visión anterior, y se pega en la parte de adelante, lógicamente él es el que va a hacer rotación interna. Si él se contrae, rota internamente la cabeza. En cambio, el supraespinoso, si él se contrae, lo que va a hacer es elevar la cabeza. O sea, lo que hace es abducción. Los otros vienen en la parte posterior, mírenlo acá, infraespinoso y redondo, que son los que hacen rotación externa. El 60% de la rotación externa del hombro la hace el infraespinoso, el otro 40% la hace el redondo. Hay otros músculos que permiten la ayuda de la rotación interna y esos otros movimientos, pero estos son los principales del manguito y es lo que se llama manguito rotador. Miren acá lo que les decía ahora, miren que el bíceps se llama bíceps porque tiene 2 cabezas. Tríceps, el posterior, tiene 3 terminaciones, no 3 cabezas. El bíceps tiene una que viene y se mete intraarticular, que es, solo hay 2 tendones intraarticulares, el bíceps, el otro es un tendón poquito en la rodilla, que uno lo ve en las artroscopias de rodilla, y el bíceps es el otro que uno ve en las artroscopias de hombro. Entonces, este tendón se inserta en la tuberosidad glenoidea, y en cambio este, que es la otra cabeza, se inserta en la coracoides con el coracoacromial. Por eso se llama tendón conjunto. Esta es la anatomía intraarticular de un hombro. Esto es lo que uno, de cierta manera, es lo que ve en una artroscopia. Entonces traigo estas 2 imágenes. Una es para que miremos qué son las estructuras del hombro adentro. Entonces una es, uno ve este rodete azul que se ve alrededor y es lo que se llama el labrum. Todo esto. ¿Qué es lo que hace el labrum? Hombre, lógicamente
aumenta el tamaño de contacto de la superficie. Entonces, distribuye las cargas, le da mayor estabilidad. Es muy importante tener un labrum estable porque frente a las cargas, el labrum que está inestable va a llevar a que la cabeza se trate de salir y puede doler porque se brinca el labrum o porque está inestable. Este es la glenoides, que es lo que recibe, tiene forma de pera. En la parte superior se pega el tendón del bíceps, que se llama tubérculo glenoideo, acá en la parte superior. Aquí está el acromion, esta es la espina y este es el acromion. En este hueco de acá estaría el supraespinoso y en este hueco de acá estaría el infra y acá el redondo. Esta es muy similar a la imagen que uno ve en una resonancia. Este es el ligamento toracoacromial, allá viene la clavícula, se pega en el ligamento acromioclavicular y aquí está el conoide y el trapezoide. Esa es más o menos la imagen que uno ve en un corte sagital de la resonancia. Esto lo traigo es para que ustedes entiendan que cuando uno está intraarticular, uno ve la glenoides, la cabeza, ve el bíceps aquí arriba, puede ver el subescapular en la parte de adelante y si mira hacia arriba, ve el techo de la zona articular que es el supraespinoso y el resto del manguito. Pero si uno se sale de acá y se mete acá en esta zona azul, es lo que uno llama subacromial. O sea, por debajo está el manguito y por arriba está el acromio. Y por eso, cuando describen la artroscopia de hombro, dicen que es como una casa de 2 pisos. Este es el primer piso, que es el articular, y este es el segundo piso, que es el subacromial. Aquí está el deltoides pegado al acromial, aquí está uno metido en la parte subacromial, que es la bursa, y abajo está el manguito, que es el que uno trata de reparar en la cirugía. Si uno mirara un poco más hacia adentro, hacia arriba, miraría lo que es la articulación acromioclavicular, que muchas veces la alcanza a ver fácilmente. Listo. Esto se llama receso. Cuando es muy grande, uno sospecha que el paciente tiene una inestabilidad multidireccional. ¿Qué es eso? Clarísimo. Se ve cuadrado. ¿Cómo se llama este signo? Se lo pueden imaginar. No tienen por qué saberlo, pues, pero se llama charretera. Charretera es lo que los militares utilizan acá. Esa capa peluda. Se llama el signo de la charretera. Y es porque se ve cuadrado. La cabeza está anterior, ya no está acá. No tiene esta redondez tan típica que tiene, sino que se ve así. ¿Listo? Veamos la parte de atrás del hombro. Pues el hombro en la parte de atrás tiene 2 características que quiero que no se les olvide. Y se los dije ahorita. Aquí está el surco supraescapular, que es una pequeña hendidura que tiene la escápula para que el nervio. Entonces, el nervio se mete por dentro y la arteria va por encima. ¿Sí lo ven ahí? Y el nervio supraescapular viene, inerva el supraespinoso, y luego se mete aquí, esto se llama la escotadura supraescapular y viene inerva el intestino. Hay veces, aquí hay gangliones que pueden hacer compresión al nervio, que a la persona le da una debilidad del intestino, por ejemplo, y se la atrofia. Entonces este punto es clave como patología supraescapular y lo mismo que es. Y esto es lo que llaman, a esto lo llaman el cuadrado y esto lo llaman el triángulo en la parte posterior junto del redondo con las cabezas del tríceps, por donde sale el axilar en la arteria braquial. Pero aquí es donde uno hace, por ejemplo, osteosíntesis de la glenoides, por la parte posterior. Si hay un reborde muy posterior, por acá podría botar, pero tiene ciertos riesgos anatómicos que no se tienen en cuenta. Lo que se llama el cuadrado y lo que se llama el triángulo humeral, que se forman junto con las 2 cabezas del tríceps, junto con el redondo, y eso hay que tenerlo presente. Estos músculos que vemos acá es el redondo, este es el infra, este es el deltoides, este es el nervio axilar. El nervio axilar sale por detrás y le empieza a dar la vuelta a todo el hombro de atrás hacia adelante hasta que termina adelante. Por eso él inerva una porción posterior del deltoides, una porción lateral del deltoides y adelante la porción anterior. Si uno tiene una lesión del axilar acá, se dañan las 3 porciones del deltoides. Pero si uno la tiene acá, puede que la porción posterior quede buena, pero las otras 2 se dañan. Y el deltoides es, yo diría que es el principal músculo en la biomecánica del hombro, porque es el que mantiene la cabeza frente a las glenoides para que los músculos del manguito puedan trabajar. Si uno no tiene deltoides, por ejemplo, tiene una lesión del axilar, ahí no la cabeza se desciende. Cuando una persona se fractura el húmero, las primeras semanas que uno toma la radiografía parece luxado. La cabeza se ve bajita frente a la glenoides. Y muchos médicos creen que está luxado y lo jalan, tratando de entrar. Y no van a entrar nada porque la cabeza no está luxada, la cabeza está anatómica. No tiene músculo que mantenga la cabeza frente a la glenoides. Y en este me interesa que vean esto. Y es el nervio radial, sale por acá y se viene por detrás del húmero.
El húmero tiene una zona plana que va dando una curvatura desde la parte posterior y sale por la parte lateral y se llama canal de torsión. El canal de torsión es muy importante porque, véalo acá, este canal, esto que se ve acá, mírenlo acá, es muy importante porque es el punto donde el nervio radial se lesiona más frecuentemente en las fracturas de húmero. Entonces, toda fractura de húmero en el tercio medio debería uno sospechar que tenga una lesión del nervio radial. ¿Qué clínica da una lesión del nervio radial a ese nivel? Mano caída. Entonces, por lo común, siempre que uno tenga lesiones del nervio, que uno tenga fracturas del húmero tercio medio o tercio distal, debería sospechar una lesión del nervio radial, porque la relación anatómica del nervio radial con el húmero es muy cercana, está muy pegada. Acuérdense que cuando ustedes entran a ver abordajes posteriores para osteosíntesis de húmero en tercio medio, siempre todo el mundo entra con miedo tratando de encontrar dónde está el nervio radial, cómo llevárselo. Y es por eso, es porque está ahí, está pegadito. Uno inclusive mete el dedo tratando de tocarlo cuando quiere llevárselo, pero él está pegado en ese punto. Mírenlo acá. Mírenlo acá. Y es grande. El nervio radial es un poco, es del tamaño de un pitillo, una cosa grande. Esto lo traigo, primero que todo, porque me parece una imagen antigua, eso me gusta. Y segundo, porque tiene estas dos rayitas. Y esto es lo que se llama cuello anatómico, que es donde empieza el cartílago, que es la zona articular. Y esto se llama cuello quirúrgico, que enseguida tiene importancia para que lo vean claro acá. Lo traía también para que vieran el canal de torsión y lo traigo en tercera característica, es para que se den cuenta que cuando uno mira el número de frente, este sería un número izquierdo, la cabeza mira un poco hacia atrás, por ahí a unos 30 grados. O sea, que la cabeza del húmero no mira como uno cree que es así lateral puro, sino que ella mira así. Porque la glenoides no mira así pura, hacia lateral, sino que mira así. Uno tiene por ahí unos 30 grados de rotación posterior de la cabeza. Por eso cuando la radiografía se van a tomar, se tiene que tomar un poquito en rotación. Si no, queda sobrepuesta la imagen de la cabeza sobre la glenoides. Entonces, para despejarlo hay que rotar la imagen. Estos son los otros puntos donde el nervio radial puede tener compresión. Uno es aquí, se llama túnel del interóseo, es cuando le hace compresión en este punto, que es la porción profunda del nervio radial, y aquí sería en el proceso estiloides, que puede dar una sintomatología, pero ya es de dolor, no es sintomatología motora. En cambio aquí todavía sigue siendo sintomatología motor, porque no le da mano caída, pero sí los dedos. Entonces es muy simpático, porque uno le dice al paciente, si la lesión fuera arriba en el tercio medio, uno le dice, suba la mano, pues ahí está capaz. Pero si la lesión fuera por debajo del codo, uno le dice, suba la mano, y él lo sube. Y uno dice, está bueno el nervio radial. Estira los dedos. No, señor. Suba la mano. Estira los dedos. No es capaz de hacer estos dos movimientos al mismo tiempo. Porque la musculatura intrínseca de la mano se empieza a pegar. Entonces, sí es capaz de hacer extensión, pero cuando va a estirar los dedos, la mano se va a parar. Este es el famoso plejo braquial. Traté de buscar una imagen que no fuera demasiado confusa, más simple. El plejo braquial está formado por un aporte de la raíz de C4, C5, C6, C7, C8, C1. Entonces ellos forman una cosa que llaman tronco primario. Esas raíces forman unos troncos grandes que se llama el tronco primario superior, tronco primario medio y tronco primario inferior. Cada tronco primario va a dar una raíz hacia arriba, para que lo digamos de una manera más fácil, una raíz anterior y una raíz posterior. Y esas raíces posteriores se unen unas con las otras y forman lo que se llaman, lo que son los cordones, el lateral, el posterior y el medial, y de ahí salen los nervios principales, que son el músculo cutáneo, el nervio axilar, el radial, el mediano, el lunar. Entonces, esto es bueno saberlo porque dependiendo del tipo de lesión que tenga en el plejo braquial, uno espera la clínica del paciente. Pero esta es la manera como cuando uno ve a los pacientes con lesiones del plejo braquial como esta, que es una lesión muy crónica, como ustedes se dan cuenta, y no pude encontrar una más reciente, una revista cubana, donde se ve cómo es una lesión muy alta, posiblemente muy hacia las raíces, porque tiene un compromiso difuso, motor, una atrofia severa, la mano se ve casi que plana, no tiene deltoides ni siquiera. Entonces, esto es una lesión muy alta. Entonces uno empieza a sospechar, de acuerdo al tipo de clínica que tenga, la sensibilidad, en qué parte de la raíz está la lesión. Las lesiones del plejo braquial son bastante frecuentes, aunque no lo crean, más en una ciudad como Medellín, donde hay tantos accidentes de tránsito como
Ahorita dicen, las lesiones del plexo braquial por lo común se producen por tracción. El brazo queda pegado de alguna manera y el cuerpo sigue derecho y esa tracción le produce arrancamiento de las raíces y por lo común puede ser por acá, sea antes de salir o acá cuando ya están formadas la raíz. Entonces, si uno tiene una raíz posterior, miren que la raíz posterior, que allá se ve como sombreadita, por lo común siempre se llama raíz radioaxilar, porque son los dos nervios que maneja la raíz posterior, el nervio radial y el nervio axilar. En cambio, estas dan el mediano y el ulnar, la parte de abajo del subescapular. Estos son los neurodermatomas. Los neurodermatomas es como el mapa, el dibujo de la sensibilidad en una inercia, y eso está más o menos establecido. Entonces, si uno tiene compromiso del circunflejo nervio axilar, es lo que da la sensibilidad en la cara lateral del brazo, o sea, acá. Por eso cuando uno tiene una luxación de hombro, el nervio más frecuentemente le toma hacia el axilar, se le da hipoestesia acá, la persona no siente, y se le empieza a secar el estómago. Si uno tiene una lesión más abajo, entonces uno va y busca, por ejemplo, el mediano, esta es la sensibilidad del mediano, miren. Entonces, esto es lo que está alterado en un túnel del carpo, lo que ustedes ven en amarillo. Pero miren que por el lado dorsal de la mano, solo son las puntitas de los dedos, no es toda la mano como la gente cree. El nervio mediano no da sintomatología por el torso de la mano. Los pacientes van a la consulta y le dicen, no tengo toda la mano. Eso no es un túnel del carpo. Un túnel del carpo da entumecimiento por la palma, no por el dorso. Es muy diferente cuando ustedes van a hacer cirugías, por ejemplo, de un Deckerbein, una descompresión, que hacen trastornos en el axilar. Miren, el axilar, la sensibilidad la da acá y la da acá. Por eso a la persona le queda entumecida sobre todo el torso de la mano hacia el pulgar. Eso es radial. Y el cubital es más claro que los otros y es la sensibilidad en los últimos dedos. Sobre todo cuarto y quinto, por el lado dorsal y por el lado palmar. ¿Por qué dije que era importante entender que era un cuello quirúrgico y que era un cuello anatómico? Entonces, esto es una clasificación muy famosa de muchos años, que es la clasificación de Neer. Es un señor que en los años 50 se puso de radiografías de personas que se fracturaban el húmero proximal y se dio cuenta que tenían un patrón más o menos establecido. Entonces casi siempre sucedían que había 4 partes, y era la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, la cabeza o la zona articular y la metadiáfisis. Y siempre quedaban en ese patrón. Entonces él se dio cuenta que si uno tenía una fractura de una sola parte, la cual no existe, tiene que ser de 2 partes. O sea, si uno tiene una fractura, es porque ya tiene 2 partes sueltas, esa tenía mejor pronóstico que una fractura de 4 partes. Porque las fracturas que tenían varias partes, se les dañaba la circulación y por lo común la cabeza se moría. O sea, esta parte, porque no le llegaba circulación. Entonces, esa es la importancia de una clasificación. Le diga a uno cuál es el pronóstico y cuál es el manejo. Entonces, esto se llama cuello quirúrgico, anatómico, perdón, y esto se llama cuello quirúrgico. Esta es la tuberosidad menor, donde se pega el subescapular, y esta es la tuberosidad mayor, donde se pega el supra, el infra y el resto. Listo. Entonces, miremos esta. Esta fractura de cuántas partes es. Y esta. ¿Cómo hace uno para saber si es de 3 o de 4 o de 2? Sí, por los fragmentos. Esa clasificación, pues, la idea no es entenderme en esto, pero la clasificación está basada en el desplazamiento y en la angulación. Si el fragmento tiene una angulación de más de 40 grados y un desplazamiento de más de 2 centímetros, ya se considera desplazado. Pero la idea es no pide un TAC, porque verlo en radiografías no es fácil. Por ejemplo, yo diría que estas 4 partes. Tiene inclusive la cabeza posiblemente fracturada por la mitad. Tienen que aquí se ve un escalón, aquí se ve un pedazo, aquí se ve otro, y aquí se ve otro, aquí se ve otro. En cambio, esta es una fractura donde toda la cabeza está, y aquí tiene una cantidad de pedacitos, pero en términos generales todo está por acá. ¿Qué tiene esto muy llamativo? Que es un viejito. ¿Por qué sé? Miren las corticales, son unas corticales delgaditas, pues no son muy osteopénicos. Hacemos al codo. El codo tiene 3 articulaciones. La húmero cubital, la húmero radial y la radio cubital proximal. Y tiene 3 reflejos. El reflejo principal, el reflejo húmero radial y el reflejo principal. El codo es una articulación que tiene 2 ligamentos que le dan la gran mayoría de estabilidad.
que es el colateral medial, que está formado por un haz que viene a la coronoide y un haz que viene a la parte de atrás del olecranon. Aquí tiene otro, el tercero. Y en la parte lateral tiene un haz que va a la cabeza y un haz que va al olecranon. Estos son los que determinan la estabilidad junto con la cabeza del radio. El radio le hace como tope. Es como el que está frente al capitelo, que es la cabeza redondeada del húmero, y permite que tenga estabilidad para que no se vaya en falso. Ese es el famoso ligamento anular, que es el que le da la vuelta a la cabeza del radio y va y se pega por delante al cúbito y por detrás, o sea, acá. Es el que viene y se pega acá adelante, le da la vuelta completa y se pega allá, y es el que permite que uno tenga pronosticación. Porque esto se llama el nicho radiolunar proximal, permite que este reborde del radio, cuando uno hace pronosticación, gire sobre ese nicho. Entonces, este ligamento lo que hace es tratar de mantenerlo en su punto. En cambio, estos son los colaterales que les dije ahorita, colateral medial, el colateral lateral, que son los que le dan estabilidad en paros y en valgos. Esta sería la cápsula articular, y acá, en la tuberosidad anterior del radio, se pega el tendón bicipital, y por esta razón, si ustedes miran la localización de esto, cuando se contrae el bíceps, lo que hace es supinación. Mírenlo. Por eso, la principal función del bíceps no es como todo el mundo cree, que es flexión, sino que es supinar. Es colocar la mano hacia arriba. La gente vaya a hacer pesa en un gimnasio y cree que está sacando bíceps. Lo que saca es braquial, que es el que está debajo del bíceps. Y aquí se pega el músculo braquial, que es el que acabo de decir. Ese sí es flexor puro. Listo. Vamos a mirar un poco la parte ósea. Este es el capitelo, este es la tróclea, estos se llaman epicóndilos, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, esto se llama la fosa coronoidea, porque esta puntita de acá se llama la coronoide, que enseguida se las muestra en la lateral, es la cabeza del radio, esta es la radioulnar proximal, este es el olecranon, donde entra el olecranon se llama fosa olecraniana. Tal vez las patologías más frecuentes a nivel del codo son la epicondilitis. La epicondilitis es la inflamación en la inserción del tendón del extensor cartilaginoso, acá arriba. Es lo más frecuente que suceda. Y este tendón, al pegarse acá, puede tener una tensión constante por actividades repetitivas o por fuerza sostenida, que hace que se vaya produciendo una degeneración del tendón, se empieza como a espelucar. Entonces le da algo parecido a eso. Y eso duele. Eso le da mucho a las personas con actividades repetitivas. ¿Qué es una actividad repetitiva? Aquella que cuando hace todo el recorrido se demora menos de 30 segundos. Por ejemplo, una persona que tenga que ir a colocar un rollo, tirar la mano y luego sacar el rollo y montarlo y después lo repite todo el proceso. Ese proceso se demora menos de 30 segundos, se considera repetitivo. Si se demora más de 30 segundos ya no se considera repetitiva desde el punto de vista médico-legal. Entonces, esto es muy frecuente en las actividades médico-legales. Si no me falla la memoria, es el extensor calcio-urnar, que es el más frecuentemente lesionado. Es en el epicóndilo lateral, cuando es epicondilitis lateral nada, porque también hay epicondilitis medial. La epicondilitis lateral es lo que la gente llama codo de tenista, pero no tiene nada que ver con el tenis. Inclusive es muy frecuente, yo no sé si hay mamás, es muy frecuente a las personas que sostienen el niño o las mamás que tienen un niño pequeño que los dejan sostener mucho rato. Cuando ya van a estirar el brazo, sienten tensión acá en el epicóndilo, y es por falta de estirar el codo. En cambio, la epicondilitis medial lo que llaman un codo de golfista, y es por contracción marcada de los flexores. Esta es por contracción marcada de los extensores. O sea, como si uno tira la muñeca para arriba. La gran mayoría mejoran con terapia. Algunos terminan infiltrados y unos pocos en cirugía. Y ahora se está haciendo artroscópica. Uno entra y cuando está dentro de la articulación uno ve el tendón que está descolizado. Y simplemente lo sube y relaja un poquito. Sino simplemente la zona que está desfibrillada. La luxación de codo. Una luxación es la falta de relación entre dos superficies articulares. O sea, dos superficies que tienen como función cobertura de cartílago para tener movimiento, pierden su relación
normal. Entonces, una luxación puede ser pura cuando es sin fracturas asociadas o puede ser compleja. Es cuando tiene varias fracturas o una fractura asociada. El codo, por lo común, las fracturas son de este tipo. En el hombro, la luxación más frecuente es anterior, el 95% de las veces. En el codo, lo más frecuente es esto. Hay una cosa y es, si vos lo pensás, cuando una persona cae con el brazo apoyado y la carga se transmite hacia atrás, eso hace que el ólecrano se salga posterior, entonces termina de esta manera. Y es, entre comillas, es bastante fácil de reducir si uno tiene buena relación muscular. Lo que uno hace simplemente es el húmero para atrás y el antebrazo para adelante y lo flejas un poquito y eso entra. Traquea. Bueno, si uno ya mira que quede. Entonces, siempre que uno hace reducción, uno mira que quede estable en la extensión, la flexión y mira la profundización. Si en uno de esos movimientos se vuelve a luxar, uno debe sospechar esto, que no es una luxación simple, que es una luxación compleja. Y el codo tiene un alto porcentaje en que las luxaciones siguen siendo inestables aún después de reducidas. Entonces siempre hay que ir a buscar qué lesiones asociadas tiene. Si es una cabeza del radio fracturada, si es esto, que ahorita no pude encontrar una imagen para mostrarles, esto que se llama, por lo común pueden tener fractura de la coronoide. Y en la profundidad del tamaño de la coronoide es lo que te determina la estabilidad. Si vos tenés un fragmento grande de la coronoide, posiblemente va a ser inestable, porque la cabeza se va a salir por ahí. Ahora, una luxación puede ser no de estas como es posterior. ¿Qué es lo que determina? Eso no lo hemos explicado. ¿Qué es lo que determina cuando uno dice posterior anterior? Uno dice, bueno, lo determina el fragmento distal. Si el fragmento distal está hacia atrás, se dice posterior. Si este fragmento craneano estuviera por acá, se diría que es una luxación anterior. O sea, lo que determina el nombre es el fragmento distal hacia dónde está desplazado. ¿Listo? El distal. Entonces, esta coronoides siempre hay que ir a buscarla en este tipo de fracturas, que es muy frecuente que se fracture. Hablemos del antebrazo. Cuando uno habla, por ejemplo, en el hombro, uno ve que el húmero se sale por delante de la glenoide y dice que es una luxación anterior. Pero en el hombro, por ejemplo, hay, y en el codo también, hay subtipos. Ahí estamos hablando sencillo. Pero en el hombro, por ejemplo, uno puede decir que tiene una luxación anterior subcoracoidea, o sea que la cabeza se metió por debajo de la coracoide. Inclusive se puede meter subglenoidea, se mete por debajo de la glenoide. Entonces tienen subtítulos. Aquí también. Aquí puede ser divergente, por ejemplo, que se mete entre los dos huesos. Se abre, se rompe todo y se mete entre los dos huesos. Inclusive es muy frecuente cuando uno tiene esto, siempre hay que buscar que no tenga una lesión acá proximal en estos huesos, que se llama luxofractura de Monteggia. Es cuando uno tiene fractura del cúbito con luxación de la cabeza del radio. Entonces, Monteggia, lo básico del Monteggia, para que no se les olvide, es tener fractura del cúbito con luxación de la cabeza del radio. En cambio, distalmente uno habla de galeasis. Y galeasis es fractura del radio distal con luxación de la radio ulnar distal, no del carpo, sino de la radio ulnar distal. Hablemos un poquito del antebrazo. El antebrazo tiene gran cantidad de componentes musculares. No creo que sea el objetivo de la charla, pero en mi memoria fue las 4 capas palmares y las 4 capas laterales, pero sí tienen algunos conceptos claros y son los siguientes. Primero, si es un hueso que está rodeado de tanta capa muscular, hasta las fracturas completas que sean lineales, no desplazadas, van a terminar quirúrgicas en los adultos. ¿Por qué? Porque como tiene tanto músculo insertado, a la semana está desplazado. Cualquier contracción muscular va a desplazar. De las fracturas, así sean lineales no desplazadas de antebrazos, en los adultos casi siempre son quirúrgicas. En cambio, en niños no. ¿Por qué en niños no? Porque uno las puede reducir, y como el niño tiene un componente de remodelación tan bueno y tan marcado, por lo común las remodelan sin necesidad de cirugía. El adulto no. El adulto queda anulado. Si ustedes miran el antebrazo, lógicamente está formado por el radio y el cúbito. El radio tiene una prominencia distal que se llama la estiloides del radio, que algunos llaman antena, pues como un hemotecnia. Tiene una membrana entre los dos que se llama la membrana interósea. Y aquí está la apófisis estiloides de la ulna y esta es la realidad distal.
este es el olecranon, este es la coronoides, este es la cabeza del radio, la tuberosidad del radio donde se inserta el bíceps. Este sería el movimiento que uno hace cuando hace pronación, donde ve cómo esto gira sobre este nicho y cómo gira el radio sobre este otro, para uno hacer pronación y supinación. Esto sería supinado, esto sería pronado. El cúbito es fijo, el que gira es el radio. ¿Listo? El radio tiene que tener cierta, y ustedes lo van a ver en la radiografía, cierta curvatura. El radio no es recto. Es un hueso que tiene una curvatura para poder hacer esto. Muchas veces si uno en cirugía deja el radio recto, después no va a ser buena pronosupinación, queda bloqueado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Acá es importante saber que el nervio braquial se mete profundo y termina haciendo dos ramas acá, uno que es el cubital y el otro es el medial. El cubital termina en la parte distal, que se llama canal de Guyon, que es un estrecho que hay acá con el hueso del pisiforme, y acá está el mediano que pasa por debajo del flexor del carpo, de la fascia flexora del carpo. Y en este punto es donde se produce el síndrome del túnel del carpo. Aquí está la arteria radial, que es la que uno se encuentra cuando hace osteosíntesis de radio distal, porque uno hace la incisión más o menos en este lugar donde está el flexor carpio radial, que es este tendón, que es el tendón grueso cuando uno hace este de acá. Y ese que tiene referencia cuando va a hacer osteosíntesis de radio distal. Por ahí hace la incisión y se mete lateral a él. Por acá por el dorso tenemos varios compartimentos, que los vamos a ver enseguida. Esta es una fractura de radio, tercio medio. La deformidad en un radio es muy evidente, sobre todo si los dos huesos están fracturados, es súper evidente. Como tiene tanto componente de tejidos blandos, es muy frecuente que hagan síndromes compartimentales si uno se descuida. Por lo común, cuando uno tiene, por ejemplo, monteje, uno tiene que hacer primero la corrección de la deformidad del cúbito para que te corrija el radio. Intentas corregir el radio, nunca te va a corregir mientras tengas el cúbito angulado. De lo que le enseñan a uno es, primero corrige el cúbito, alinéelo para que después le entre la casa el radio. Si no, nunca le va a entrar. Y la otra cosa es que el cúbito es más fácil de hacer osteosíntesis del radio, porque el cúbito es subcutáneo y es subcutáneo. En cambio, el radio, los abordajes son más difíciles, porque tenés que entrar mucho a través de ciertos lugares y paquetes. Entonces, el antebrazo, al tener tanta cobertura cutánea y tantos músculos alrededor, es muy frecuente que haya síndromes compartimentales. Esto parece una sutura especial de nylon. Sí, yo al principio, pero después la vi cerquita y es como de nylon especial. Entonces, uno puede hacer fasciotomías por todo el abordaje de Henry, casi que es similar a este, tratando de liberar todo el paquete para que el síndrome compartimental sea controlado. Hay que mantener los bordes de la piel para que después permitan cerrar, porque no va a terminar en colgado. Y esta es la forma como se hace una fasciotomía en el torso de la mano, que no tiene síndrome compartimental en la mano. Estas se las trajen para que miren una fractura de cúbito y radio al mismo nivel, pero miren la pérdida ósea que tiene. Se perdió todo este radio. Y la otra cosa es, si ustedes miran con detenimiento, acá el cúbito se ve muy bien, ¿sí o no? Pero aquí tiene una sombrita. Y cuando uno viene aquí y se traslada, es una fractura segmentaria de cúbito. La vez pasada, yo no sé si los enseñé, segmentaria es cuando uno tiene un segmento de hueso que tiene 360 grados de circunferencia que están respetados. Aquí tiene una fractura, después todo este hueso está respetado en sus 360 grados, que es una fractura más arriba. Esto se llama fractura segmentaria de cúbito. Eso por sí solo le dice a uno que es una fractura de alta energía. La fue duro. La energía fue muy grande y la lesión de tejidos blandos posiblemente es mucho más severa. Entonces tiene gran pérdida del radio, fractura segmentaria del cúbito, un defecto tan grande, insertarlo masivo, no funciona. Lo primero es tener que reconstruir el cúbito. Mirar bien acá la radiografía que yo estoy especulando porque esta radiografía la va a internet. Reconstruir acá la radionar, que creo que está comprometida, hacerle osteosíntesis al cúbito. Colocarle un fijador momentáneamente al radio para mantener la alineación, mirar los tejidos blandos en qué estado están y tener varias opciones. Una opción es, le puedes hacer un halo completo, sería una posibilidad. Le podrías hacer una membrana inducida, que lo hicimos la vez pasada, coger acá y rellenarlo de cemento, esperar 8 semanas, de las 8 semanas, inyectar masivo con un ría para mirar su forma de eso.
sería un buen candidato para eso. Lo otro que podría hacer es uno pensar en hacer transporte, pero los transportes antebrazos no están regular. Sí, podrías hacer un injerto de peroné con una, inclusive lo podrías hacer vascularizado. Lo paso vascularizado con colbajo y si tienes efecto cutáneo sería mejor. Y acá se lo pasan, se colocan un peroné acá y le da estabilidad. Lo sostiene mientras con un fijador y le pasa el reconstrucción. Opciones sí hay, pero ya reconstrucción, cuando uno utiliza la palabra reconstrucción ya no queda igual, es como la porcelana de la casa pegada con colbajo. Esto es lo que les decía. Háganse de cuenta, este es el radio y este es el cúbito. Entonces, este es el dorso de la muñeca y uno tiene varios compartimentos. Cuando ustedes van a cirugía y hacen cirugías por el dorso de la muñeca, esos compartimentos hay que tenerlos en cuenta cuando no abordar. Este es el extensor, el abductor corto del pulgar y el extensor corto del pulgar. Entonces, acá este y este son los que producen el Becker vein. Es el dolor en la región del torso de la muñeca cuando la persona hace este movimiento, cuando se toca acá la poliestima, es muy frecuente la patología. Por aquí pasa el brazo real, pero eso se queda pegado aquí. En cambio, estos siguen derechos. Estos son por decir, los tendones que están en los compartimentos extensores de los tendones de la muñeca. Este es el extensor largo, estos son los dos extensores carpiorradiales, este es de los dedos, y el propio del índice, este es el del dedo pequeño y este es el extensor del lunar. Esta es la radio lunar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno va a hacer incisiones, porque se debe meter entre la mitad de los paquetes, no a través de los paquetes, porque eso produce mucha fibrosis. Este tubérculo que uno se toca aquí en el dorso, este huesito lo tiene todo el mundo, se llama tubérculo de Lister, y es el punto donde el tendón del extensor de la luz se pivotea para poder tener punto de palanca. Miren ahí, se gira acá. Y si uno toca ahí en ese puntito se gira, se mete por el punto y da la vuelta. Entonces ahí es donde él se pivotea para tener mejor brazo de palanca. Si ustedes miran, estas son el extremo de la articulación de la muñeca. Y uno tiene dos superficies articulares. Tiene un pequeño cresta que separa los dos huesos que articulan con el radio. Uno es el semilunar y el otro es el escafoide. Esta cresta se ve aunque no lo crean en cirugía. Sobre todo en los especímenes se puede ver. Y es bueno saber que el radio tiene una inclinación hacia palmar. O sea, el radio, la superficie del radio no es así inclinadita más o menos unos 11 grados. Entonces, anatómicamente, eso es importante porque eso es lo que uno trata de restaurar en cirugía. Que la superficie quede bien alineada y que quede con inclinación adecuada. Porque eso es lo que le va a garantizar a la persona que no tenga artrosis hacia el futuro. Esos son dos detalles anatómicos buenos para tener en cuenta. Lo que vimos ahora, si la carga se transmite en una caída con el brazo en extensión, es la manera típica como uno se fractura un escafoide. El escafoide tiene una característica y es una apertura que pasa frecuentemente, pasa inadvertida. La persona se cae jugando fútbol, haciendo algún deporte, cae con la mano extendida, la apoya, le dolió mucho, se le hinchó un poquito, pero no consultó, sigue con dolorcito, después va a consulta y tiene una fractura oculta del escafoide caída hace mucho tiempo. Y el escafoide tiene una cosa, es que su circulación es un poco precisa. Pues dependiendo del tipo de fractura que tenga el escafoide, le puede dar una noción. Siempre hay que sospechar que el paciente que tenga dolor en la tabaquera anatómica o en el tubérculo del escafoide o cerca del semilunar a la palpación porque puede tener una fractura escafoide. Y esta es la segunda fractura más común en el organismo, que es la de radio distal. De la primera es clavícula y la segunda es radio distal. Puede que se peleen, pero empezar a lugar. Las fracturas de radio distal pueden ser por fuera de la articulación o comprometiendo la articulación como se ve acá. Si está por fuera de la articulación, es lo que se llama Coles y Smith, que tienen nombres propios. Cuando son dentro de la articulación, ya tienen una clasificación diferente, que hay miles. Pues miles no, pero sí hay muchas clasificaciones del radio distal de acuerdo al número de fragmentos, de acuerdo al desplazamiento. Lo importante es saber que hay unas que no comprometen la articulación, que son unas dos, y estas que comprometen la articulación. Esta, cuando el fragmento se va hacia abajo, hacia palmar,
se llama más Smith cuando no tiene este trazo articular, y cuando se va el fragmento hacia dorsal se llama coles. Esto es lo que estamos hablando ahora, esto es un Becker belt. Los tendones que dijimos ahora, el abductor y el extensor, se inflaman porque la vaina que lo mantiene pegado al hueso muy estrecha y el tendón empieza a rozar demasiado en el movimiento sobre esa vaina, que le empieza a doler. Lógicamente, también es de personas que tienen actividades repetitivas como ustedes. Parto es una clasificación cuando uno tiene una fractura del labio palmar o el labio dorsal de esa zona articular. Ponerle placa. Una placa para que haga una especie de punto, o sea, como placa de contención, para poder mantener el fragmento en su punto mientras que se reduce la articulación externa. En cambio, un coles, dependiendo de las... No quiero que me malinterpreten porque se preguntan por ahí. El coles, no todos los coles son quirúrgicos. Algunos coles se podrían manejar ortopédicamente. Y una época donde se hacían muchos días continuos. Pues inclusive todavía hay que los hace. Vamos de esto haber visto pues, ahora se utilizan muchas placas, pero antes se utilizaban muchos pines. Yo pienso que algunos coles todavía se podrían hacer con pines. Pero un patrón no. Hay que ponerle placa. Sí, claro. Si ustedes nunca van a ver pues a León Quintero colocándole pines a un paciente. Este es el famosísimo nervio mediano, o sea, el síndrome del túnel del carpo. Esta es la fascia palmar. La fascia palmar forma un canal por el cual pasan todos los tendones y pasa el nervio mediano. Pero resulta que ese pequeño túnel por donde pasan todas las estructuras, algunas veces puede ser muy estrecho. ¿Y por qué es estrecho? Porque la persona está en embarazo y se le dematiza demasiado la mano, entonces el túnel se vuelve muy estrecho. Porque la persona tiene una actividad repetitiva que hace que los tendones se coloquen gruesos o que los tejidos se coloquen más estrechos y la el carpo. O porque la persona tiene una leucemia y la leucemia está en ese punto, tiene un tumor y el tumor ocupa espacio. Entonces, en resumen, todo lo que ocupe espacio dentro del túnel del carpo puede llevar a que el nervio esté aprisionado y le va a dar síntomas. Y los síntomas consisten en que le da entumecimiento en la parte que dijimos ahora, que es estos tres dedos, incluyendo la mitad de este y una de cuatro, por la zona palmar. Y lo otro es que con el tiempo va perdiendo fuerza de los músculos tenares, sobre todo para hacer pinza. Se va perdiendo espacio con el tiempo. Dependiendo del tipo de grado de túnel que tenga, con una codificación de la electromiografía y los síntomas que tenga, uno lo opera o no lo opera. Aquí está más claro. Este es el túnel del carpo donde pasan las 11 estructuras que pasan a través de él. Este es el nervio radial, la arteria radial, que es la que pasa cerca donde nacen los teócitos de radio. Y aquí está el canal de Gullón. Este es el extensor ulnar, el tendón. Aquí está el nervio ulnar y la arteria ulnar. Por lo común uno se estresa mucho cuando hace teócitos de radio o gangliones, porque de pronto se lleva a la arteria radial. Pero en un porcentaje por ahí, pues puede variar según el estudio, pero por ahí el 55% de las personas tienen predominancia en la arteria cubital. ¿No? O sea, si uno se lleva la radial, puede que la cubital sea capaz de llevar la mano. Pero si uno se lleva la cubital, puede que sea dependiente del cubital, la mano se puede entrar en sí, porque le falta sangre. Estas después van a formar, ya lo vamos a ver, dos arcos, uno es el arco superficial y el arco profundo, que son las que van a dar las ramitas para cada dedo. Estos son los huesos del carpo. Este es el semilunar, perdón, este es el semilunar, este es el escafoides. El escafoides tiene un cuello, que es esta parte media, esta pequeña tuberosidad, la tuberosidad del escafoides. Ese es el punto más frecuentemente que se lesiona, el cuello. Este es el semilunar, que tiene forma de media luna en la lateral. Este es el trapecio, el trapezoide. Este trapecio, cuando se relaciona con este primer metacarpiano, produce sobre todo en mujeres de edad media avanzada un desgaste aquí muy particular que se llama rizatrosis. Es muy frecuente en las mujeres que son hiperlactas. Con los años les va dando eso. Este es el trapezoide, este es el grande, miren lo de allá acá, este es el que determina la línea media del carpo. Aquí está el ganchoso, este es el gancho, y aquí está el piriforme y el piramidal. Piriforme extensivo. Listo. Esto forma una línea que viene acá así, como una especie de arco,
Y acá adentro, estos forman otra especie de arcos. Se llaman arcos de Gigula. Deben ser paralelos este con el de afuera, lo que le determina uno que la mecánica del carpo esté adecuada. Y el espacio entre este semilunar y este escafoide no debe pasar nunca de 3 milímetros, porque deberíamos sospechar que el ligamento entre estos dos está roto. ¿Listo? Y en esto, yo creo que ya es para terminar, hay una cosa que me interesa que sepan, y es las lesiones de los nervios en la mano. Si uno tiene una lesión del nervio mediano, se llama mano del predicador, y es que la persona va a cerrar la mano y la mano no le cierra el todo, le queda así, les parece que fuera la bendición. ¿Listo? Se llama lesión del mediano, se llama mano del predicador. Si a uno se le daña el cubital al principio, cuando la lesión es reciente, va a estirar los dedos y estos no le estiran bien, le quedan así, parecido a mano de predicador, pero si la va a doblar, la dobla es como normal, pero la va a estirar y aquí no le estira. Y fuera de eso está entumecido acá. Y claro, el de mediano está entumecido acá. Con el tiempo, como el cubital también da la inervación de los interóseos y de parte del lumbrical, le da mano en garra, o sea, la mano de volver. Cuando es una lesión de vieja data del cubital. Cuando es una lesión del mediano, la mano caída, si es por debajo del codo, la mano no está caída, pero no es capaz de extender los dedos en extensión. Listo. Entonces hay una prueba como valorar los 3 nervios, y es así. Porque la bolita, bien redondita, no así porque esto sería cubital, pero bien redondita es mediano, separar los dedos es cubital y extender la mano es radial. Entonces uno con esta prueba puede evaluar los 3 nervios, que son estas imágenes que se ven acá. Como acuña el nervio radial, las terminaciones que tiene acá en esta zona son sensitivas, no son motoras. Y es muy frecuente que cuando uno va a urgencia, la auxiliar es feliz colocándole venas a uno cerca al pulgar. Yo no les aconsejo que se dejen coger venas ahí ni que se las dejen coger así. Yo he visto 2 síndromes dolorosos regional complejos por coger venas ahí. El síndrome doloroso regional complejo es una complicación muy maluca. Y es porque hay veces al tratar de coger las venas aquí en este punto, con la aguja lesionan el nervio sensitivo. Entonces la persona queda con un dolor severísimo, neuropático, una sensibilidad horrible alrededor de ese punto y la persona después no aguanta ni lavarse las manos. El nervio radial, las terminaciones sensitivas del radial. Si se van a dejar coger la mano, pónganse en el pie, en el torso, en el antebrazo, donde quieran. Pero aquí en particular no se les aconseja. Las terminaciones son unos hilitos chiquititos, que uno no los ve. Entonces meten la aguja y le pegan muy frecuente. Nos falta la angiología, lo que les decía ahora. Uno tiene aquí el arco aórtico forma la arteria subclavia, la arteria subclavia pasa por debajo de la clavícula, forma la arteria braquial, y luego llega a este punto donde da una rama que es la radial y la otra que es la rama cubital, y esas dos van a formar los 2 arcos que dijimos ahora, un arco profundo y un arco superficial, que son los que van a terminar a dar las terminaciones de cada dedo. Las más frecuentemente lesionadas son la arteria radial en los abordajes de placa del radio y este arco hay que tener cuidado porque cuando uno hace túneles del arco, muchas veces la incisión la hacen muy abajo y uno desprevenidamente se lo puede llevar fácilmente. Los otros abordajes que tienen riesgos son los abordajes cuando uno hace en la parte proximal del antebrazo, se puede llevar acá la arteria braquial, en la parte más proximal, sobre todo en la zona antecubital, que me parece muy bien. Pocas veces uno ve osteosíntesis mediales, pero hay gente que coloca placas para fracturas de húmero por la cara medial. Me parece miedoso, pero eso lo hace. Y hay varios colegios que todavía lo hacen. Los abordajes para hacer placas de húmero, por lo que son posteriores, algunos los hacen por acá lateral, o extienden lateral, pero todavía hay gente que lo hace medial. Y por la parte medial, pues uno está metiendo por otro paquete. Listo, muchachos. Preguntas. Me acordar de algo que es bueno decirlo porque se ve mucho, y esa es tal vez la vena que ustedes ven más en la cirugía del miembro superior, se llama estefánica, y es aquí.
Entonces, cuando uno ve acá, en la parte anterior del hombro, acá, más o menos en este lugar pasa la vena encefálica, donde está la porción anterior del deltoides con la porción media. Ese es un punto de referencia anatómica cuando uno va a hacer el abordaje para el número proximal, cuando va a colocar placas, todo eso. Inclusive está reportada en artroscopia de hombro. Cuando uno hace el abordaje anterior se la puede llevar. No me ha pasado, pero hablando con Juan, que ya le pasó, y en ese artículo que mandaron hace poquito de los riesgos neurovasculares en una artroscopia de hombro, está reportado que la cefálica la puede llevar. Entonces, esa es tal vez la vena que no va a contento. Pero para tu información, si te la llevas, la ligas y se puede hacer. No pasa nada. Pero la cefálica, que es un poco, es una cosa grande, uno la asusta mucho porque eso sangra mucho. Pero si la cosa se pone difícil y te la llevaste y no hay forma de hacer nada, la puedes ligar, ligas arriba, ligas abajo y ya. Sí, queda compensando, y no solo eso, puede que se hematice más la herida, puede que el síndrome de hematoso un poco más marcado, pero no va a pasar nada, la mano no va a estar en compromiso. Es diferente pues el compromiso arterial, que sería. Pero el miembro superior tiene una característica muy particular y es que cuando tú tienes lesiones vasculares arteriales, el paciente podría llegar a compensar por otro lado, sobre todo alrededor del codo. Si se lesiona la anterior, puede que por la parte posterior sea capaz de compensar toda la mano. Entonces, es más rico el flujo sanguíneo arterial que lo que sucede en el interior, que es un paso más específico. La triada terrible es cuando tú tienes una luxación con fractura de cabeza del radio, apófisis coronoides y la luxación de la cabeza del radio. Se ha roto por lo común el ligamento y el radio inestable completamente. Entonces tú lo reduces y entonces también hay en rodilla. Entonces con menisco, ligamento colateral y ruptura del cruzado. No, si eres capaz de reducirlo, ahí te entra fácil, sería lo ideal. Le colocas el mismo en cabestrillo y lo dejas reducido. Porque es que entre más minutos pasen y horas pasen, la musculatura se coloca más dura y ya no es. Entonces, la complicación es mucho mayor. Ahora, el paciente que tenga múltiples luxaciones, es decir, a menos de que sea una inestabilidad multidireccional y que sea por falta de musculatura. Pero si es traumática, si tiene un bancardio que es la depresión, el quirúrgico es operable. Sobre todo si tiene menos de 40 años. Cuando tiene más de 40 años, uno ya piensa en la posibilidad de tener lesiones asociadas, de pronto mejora con terapia y que mirar si son lesiones. Pero en los pacientes, casi que una luxación, primer episodio, una persona de menos de 20 años es operable. Pero si tiene menos de 30, pues uno le hace el primer episodio, de pronto puede contemporizar, le manda terapia, todo eso, porque ya tiene una lesión de banca, se desprendió el labio y la cabeza está saliendo por ahí. Una luxación de hombro, pero ya traumática, y eso se hace tratar, porque hay que ayudarle a que la estabilidad, los estabilizadores del hombro que son los músculos, no tiene, lo dijimos al principio, no tiene estabilizadores estáticos que son los ligamentos, y unos dinámicos que son los músculos, y los estáticos están demasiado laxos, y ya toca ayudarle con el músculo. La triada del codo es muy difícil, y el resultado por lo común les da mucha rigidez, se pierde movilidad, les puede dar ossificación heterotópica. Cada vez, como ya hay tantos sistemas de fijación nuevos y adecuados para manejar fracturas más complejas del codo, cada vez se utiliza menos el optirrum o el fijador articulado del codo, el fijador articulado del codo, y es porque la mayoría de las veces tú lo dejas cuando a ti te queda la preocupación que se va a volver a luxar. Entonces, tú le haces un osteosíntesis al húmero distal, por ejemplo, o tú le haces un osteosíntesis a la cabeza, reparas los ligamentos, le coges la coronoides, lo reparaste, pero tú lo vas a mirar y lo ves, te quedas preocupado y dices, esto como inestable. Le pones el optirrum, lo dejas articulado para que el paciente se recupere, pero estando reducido. Pero la mayoría de las veces, como ya hay tantos sistemas y el cirujano es bastante bueno y hábil y hace una reparación, por lo común ya lo utiliza muy pocas veces. Ya con la reparación que le hace, la fractura de la cabeza del radio, la coronoides bien reparada, los ligamentos en buenas condiciones, entonces por lo común con eso se utiliza. Pero hasta lo que tengo entendido biomecánicamente en el codo, los colaterales tienen importancia, sobre todo en la estabilidad medio lateral, pero que es variable.
Ese anular que va a la parte anterior sirve para la estabilidad en la cabeza del cabello, sobre todo para el movimiento rotacional que tiene pronosupinación. Pero en muchas ocasiones el ligamento se puede dañar, se puede perder, inclusive en cirugía lo pueden lesionar y aún así la cabeza queda funcionando más o menos bien. En cambio, si vos tenés daño de un colateral lateral, el paciente queda con una gran dificultad porque va a hacer ciertas actividades y el hombro no es estable, se abre, se va en valgo, se va en valgo. Entonces, esos sí son muy importantes de restaurar. Pero casi siempre en ASI alcanzan, en la osteosíntesis, alcanzan a reparar lo que tienen. En cambio, en rodillas, si a ti se te rompió el cruzado, nadie le va a pegar, porque ya está demostrado que no sirve. Pero en codos sí los intentan reinsertar y funciona muy bien, y por eso es que utilizan anclaje. Entonces, cogen, buscan el ligamento, le dan la sutura y lo anclan, lo refuerzan simplemente. Pero que sea rutinario, que cojan un injerto para hacer, no, es lo más rutinario. Por lo común, lo que tratan de hacer es reconstruir el tejido. Pues, reinsertar el tejido. Pero es una cirugía, lo que le digo a Moni, uno sí ve que el paciente pierde movilidad, le da muchas indicaciones heterotópicas, depende mucho de la habilidad del cirujano. No es una cirugía para todo el mundo. Por eso una persona que tiene experiencia y que gasta, pues mi codo yo no lo tendría por qué. De un antebrazo tal vez, pero un codo. Yo pienso que hacer una inestabilidad de hombro es mucho más fácil que hacer una inestabilidad compleja del codo. Una inestabilidad compleja del codo, pues poquitas personas la hacen. Yo creo que de todos esos traumas que vimos, aunque después lo vamos a ver como detenimiento, los más frecuentes son la luxación acromioclavicular, es muy frecuente, es consulta casi que toda la semana. La luxación de hombro es muy frecuente, pero la 3 es muy discutida, porque la 3 es cuando la clavícula tiene una pérdida de relación con el abdomen del 100%. Pero si vos no sos bulteador, ni trabajas con peso, ni con tu brazo, lo importante es te queda la deformidad, pero no te da dolor. Entonces se discute mucho si eso pero no. Pues si vos sos un trabajador de peso, un deportista de alto rendimiento y necesitas cargar objetos o hacer fuerza, sí, opere. Pero si es por ejemplo para mí, yo no lo operaría. En cambio, si es una 4 sí que se fue hacia atrás. Una 5 es que la pérdida es de mayor del 300%. 3 veces. Eso es una deformidad. Y la 6 es que se mete hacia abajo. Antes se hacía mucho una cirugía que yo no sé si se acuerdan, que se llama el tornillo de Bosworth, que es uno colocaba un tornillo a través de la clavícula para pegárselo a la coracoide, para estabilizar la cromioclavicular. Ese tipo de osteosíntesis y el de la sindesmosis en el tobillo, que a todos les ha tocado, eso sí hay que retirarlos a las 12 semanas. Sí, porque eso tiene un movimiento constante. Entonces, el material, el metal, tiene un número de cargas establecidas, las cuales soporta. Es lo mismo. Entonces, ese tornillo se fractura si no lo saca antes de 12 semanas. O sea, más o menos a las 12 semanas hay que sacar. Y si no hay fractura, se afloja. Ahora, la fractura de clavícula que tiene una placa acá, y la placa es prominente y todo eso, no hay necesidad de sacarla. Lo que pasa es que estéticamente se ve fea. Y por eso algunos ortopedistas la buscan de bajo perfil o prefieren colocarla según la inclinación, sea anterior a que se vea menos y no acá superior. Entonces estéticamente no muy bonita, pero pues, la cicatriz tampoco es muy linda. Entonces la retiran más, creo yo, por causas estéticas que por otra cosa. Esa placa no se va a fracturar ni va a pasar nada. En cambio en estas que son de micromovimientos repetitivos, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vos tenés un clavo intramedular en fémur, un clavo intramedular en tibia, cuando tenés una placa en el húmero, entonces te dice que si la persona tiene un accidente lo suficientemente fuerte y tiene una placa o un clavo, el hueso se va a tallar por todas partes, porque tiene una parte rígida y todo lo que está alrededor es blandito. Entonces, claro, el hueso se estalla por encima, por debajo, todos los bordes del clavo. Entonces algunos la quitan es por el peligro de que se vuelva a fracturar, una fractura mucho más compleja. Pues es una indicación un poco pecueca, me parece a mí. A mí me parece que es una indicación un poco médica.